Recuerden que habíamos dicho que el examen neurológico está conformado por el examen mental, los pares craneales, el sistema motor, el sensitivo, la coordinación y la marcha. En el día de hoy vamos a iniciar a hablar de los pares craneales porque ya hemos hablado de el examen mental. Los pares craneales, ahí tenemos los 12 pares craneales. Esos 12 nervios hay que examinarlos, desde el 1 hasta el 12. ¿Cuál es el primer nervio? El primer nervio es el olfatorio. ¿Qué hace ese nervio? Percibir los olores, percibir la percepción del olfato. Es la única función que tiene, percibir los olores. Ese par craneal está un poquito, se ha ido perdiendo facultades a lo largo del proceso de desarrollo, porque en animales inferiores el olfato es fundamental para oler dónde están los alimentos, dónde está la presa, dónde está la comida. En el ser humano ha ido disminuyendo y nos puede servir para muchas cosas, una de ellas incluso para la supervivencia. Entonces, el primer par craneal es un nervio que tiene un origen, tanto el primer par craneal como el segundo, el olfatorio y el óptico, nos van a dar dos sentidos especiales, olfato y visión. De todos los sentidos, mi opinión es que el más importante es la visión. Usted puede perder el olfato y no se va a morir por eso. Hay mucha gente ahora que pierde el olfato cuando tiene coronavirus, cuando tiene COVID, porque es uno de los síntomas que produce la anosmia. El otro sentido que usted tiene es la audición. Para mí ese sería el segundo más importante. Perder la visión, la ceguera, la audición, sordera, el olfato, anosmia, el gusto, cuando usted percibe el sabor de los alimentos en la boca. Son los sentidos que nos van a dar los pares craneales. El tacto, la sensibilidad a la tacto fino, tacto superficial. Bueno, entonces, estas funciones son importantes para la supervivencia. El primer par craneal, el olfatorio, y el segundo, el óptico, son estructuras que están dentro del cerebro. Y algunos expertos dicen que son proyecciones del cerebro, del encéfalo, hacia el exterior. Pero más que eso, son sentidos que perciben aferencias, no eferencias. Una aferencia lleva información del exterior al interior, de afuera hacia el sistema nervioso. Eso es una aferencia. Entonces, el olfato, como ustedes pueden ver ahí en esta imagen, vemos lo que es el bulbo olfatorio, vemos lo que es la cintilla olfatoria, el trígono olfatorio y las estrías olfatorias, lateral y medial. Entonces, el primer par craneal tiene un origen en estructuras internas del encéfalo, como es el rinencéfalo, y forma parte del sistema límbico. Todos los pares craneales, con excepción del 1 y el 2, nacen o terminan en el tronco cerebral. Indira, ¿tú sabes cuál es el tronco cerebral? ¿Qué estructuras conforman el tronco cerebral? El tronco cerebral, sé que está la médula. No, la médula no. El El bulbo. puente, el bulbo, el puente y el encéfalo, creo, no sé, no me acuerdo bien. El bulbo, el tronco puente. cerebral está conformado por, de abajo hacia arriba, médula oblongada o bulbo raquídeo, puente o protuberancia y mesencéfalo.
Entonces, ahí te está diciendo que el primer par craneal olfatorio y el segundo óptico no tienen nada que ver con el tallo cerebral. Ahora, el resto de los pares, desde el tercero hasta el 12, sí tienen que ver con el tronco cerebral o tallo cerebral o tronco encefálico. ¿Por qué? Porque el primer par craneal, que es el olfatorio, y el segundo, que es el óptico, son estructuras del primero, el olfatorio del rinencéfalo, y el óptico del diencéfalo. ¿Mm? Del diencéfalo. Entonces, rinencéfalo y diencéfalo son estructuras que, internas, propias del encéfalo. Fíjense que tenemos hemisferios cerebrales, estructuras de ganglios basales y luego tenemos el tronco cerebral. Entonces, el par craneal 3, 4, 6 tienen que ver con los movimientos de los ojos, el movimiento ocular, mover los ojos para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Entonces, el 3, el 4, el 5 y el 6 son pares craneales que tienen su origen, bueno, el 3 y el 4 en mesencéfalo. El 5, el 6, el 7 y el 8 es puente. Y el 9, 10, 11 y 12 es bulbo raquídeo. Vamos a hablar del primer par craneal, nervio olfatorio. A pesar de que este par craneal solo sirve para percibir los olores, vamos a hablar un poco de él. Ustedes saben que cómo se va a examinar, con un frasquito que tenga café o que tenga tabaco. Le digo al paciente que cierre los ojos, le tapo una fosa nasal y voy a oler el café y el tabaco de un lado y lo voy a oler del otro. En una pongo café y en otra pongo tabaco y el paciente tiene que decirte, estoy percibiendo un olor a café, estoy percibiendo tabaco. Y ya, así de simple, se examina. Cuando un paciente no huele, decimos que tiene anosmia, perdió el olfato. Cuando un paciente disminuye el olor, huele pero no huele mucho, hiposmia. Cuando un paciente percibe muchos olores aberrantes, como alucinaciones olfatorias, por ejemplo, llega a un sitio y percibe que huele a quemado o huele a animal muerto o huele a putrefacto, un olor desagradable, eso se llama cacosmia. La anosmia, el paciente no huele nada, la hiposmia huele disminución del de la percepción y cacosmia, percepción de olores aberrantes, porque son alucinaciones. ¿Por qué? Porque si usted llega a una casa donde hay un animal muerto, usted huele el animal muerto, pero lo huele todo el mundo. Pero no es igual que usted crea que hay un animal muerto porque usted lo huele, pero nadie, ninguna otra gente percibe el olor. Entonces, esa es una alucinación porque no es real. Es algo que usted se está imaginando, pero realmente usted lo está percibiendo. Eso se ha visto en pacientes que tienen lesiones en la cara inferior del lóbulo frontal con compresión del bulbo olfatorio o de la cintilla olfatoria. Tumores y lesiones que afectan esas áreas pueden producir esa percepción anómala, aberrante. Miren este dibujo. Ahí pueden ver que tenemos el hueso, la mucosa nasal y el bulbo olfatorio. Fíjense que el verdadero nervio olfatorio son esas células que hay ahí, esas células que hay en la mucosa olfatoria, que son las células que penetran el hueso etmoides y la lámina cribosa de ese hueso para hacer conexión con el bulbo. El bulbo es esta estructura, el bulbo olfatorio, es esta estructura que está aquí, ya dentro de la cavidad craneana, y el bulbo discurre la cintilla a través de un surco que se llama surco olfatorio, que está en el lóbulo frontal, en la cara inferior del lóbulo frontal.
Entonces, el verdadero nervio olfatorio son esas células receptoras especiales que están en la mucosa nasal. Aquí tenemos un texto bien amplio donde habla de la conformación del aparato olfatorio, su relación con el sistema nervioso. Recuérdense, nervio olfatorio, sistema límbico, el sistema de las emociones, rinencéfalo, una estructura que no es parte del tronco encefálico, sino que es parte del cerebro propiamente dicho. Ahí habla de que las feromonas juegan un papel importante en el sistema endocrino, conducta sexual de la especie humana. Por ejemplo, ahí dice que el olfato nos puede ayudar. Por ejemplo, si usted va a un lugar y hay un incendio y huele a quemado, eso te ayuda para tú protegerte, o sustancias tóxicas. Y también aquí en esta parte nos dice que el olfato y el gusto están interrelacionados porque tú percibes el olor de los alimentos y de inmediato empieza un proceso de activación de las glándulas salivares para poder degustar los alimentos. Muchas veces cuando tienes gripe, tienes un proceso viral, no percibes muy bien el olor y no percibes muy bien el gusto. Entonces hay una sinergia. Muchas veces es que no huelo bien y como no huelo bien, no percibo el gusto. Otras veces es al revés. No percibo el gusto, estoy congestionado, estoy tupido. Hay una simbiosis de estas dos funciones. Tienen en común responder a estímulos químicos. Anatomofisiológicamente son distintos desde un punto de vista perceptivo. La apreciación de un alimento o una bebida sitúa a nivel de las papilas gustativas. Entonces, el gusto, la percepción del sabor, que puede ser dulce, amargo, agrio, salado, está dada por el nervio facial, que es el 7, en el 2/3 anterior de la lengua y en el tercio posterior el glosofaringio. Para valorar el gusto, usted va a utilizar un poquito de azúcar o sal colocado en la punta de la lengua o en el medio de la lengua. Cuando usted lo coloca en la punta de la lengua, usted está examinando el facial. Cuando usted lo coloca al final, está examinando el glosofaringio, que es el 9. Entonces, el nervio olfatorio, hay unos receptores olfatorios periféricos que son neuronas bipolares situadas en la mucosa nasal y ocupan un espacio de 2,5 centímetros. Los axones se agrupan en fascículos y constituyen el nervio olfatorio. Entonces, el verdadero nervio olfatorio está en la mucosa nasal. Lo que está dentro del cerebro es el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y las estrías olfatorias. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver este esquema. Vean cómo está ahí. Receptores celulares olfatorios. Ahí están. Luego está el epitelio nasal y el hueso. Esas estructuras penetran el hueso. Cuando una persona tiene un trauma craneal que afecta el frontal, un golpe en la frente, y hay fractura del hueso etmoides, muchas veces el paciente puede perder el olfato porque se rompe el hueso etmoides y secciona esos axones que van llevando información olfatoria de la mucosa nasal al bulbo olfatorio. Ahí pueden ver en números todo lo que es receptor al olor, nervio olfatorio, esas raicillas que penetran la lámina cribosa del hueso etmoides y luego la interconexión o la sinapsis con la cintilla o bulbo olfatorio. Entonces, causas de pérdida del olfato: trauma craneal con fractura del hueso etmoides, procesos virales gripales, sinusitis, congestión nasal, COVID-19, son causas de falta de olfato, y cualquier lesión que afecte las vías olfatorias, desde la mucosa nasal hasta el sistema límbico rinencéfalo, donde terminan las estrías olfatorias laterales y mediales.
La mayoría de estas fibras van a terminar en el lóbulo temporal, en el uncus, área piriforme y en el espacio perforado anterior. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo el bulbo olfatorio se continúa como cintilla, estría lateral, que es la que va a terminar en el uncus del lóbulo temporal, y estría medial, que va a terminar en las estructuras relacionadas con la circunvolución que rodea el cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo. Ese es el rinencéfalo, toda esa estructuras que rodean el cuerpo calloso. El uncus y la amígdala del lóbulo temporal y estructuras que están en la cara inferior del lóbulo frontal. Todo eso forma parte del sistema límbico, que tiene que ver con es una parte primitiva, antigua y vieja del cerebro humano. Aquí vemos cómo se examina este nervio y hay un acápite sobre las alteraciones que yo le hablé. Puede haber anosmia, hiposmia y cacosmia. Y ahí hay una serie de causas sobre cada una de ellas. Entonces, muchas veces en algunos tipos de crisis epiléptica, un paciente puede tener una aura olfatoria o una alucinación olfatoria. Esas son las crisis uncinadas del lóbulo temporal, que el paciente puede tener estas manifestaciones. El nervio óptico. Bueno, el nervio óptico es un gran nervio porque nos da la posibilidad de ver, que es una de las funciones y de los sentidos especiales más importantes que tenemos. Cuando el nervio óptico no funciona adecuadamente, podemos tener una ceguera. La ceguera puede ser total cuando afecta todo un ojo, o la ceguera puede ser parcial cuando afecta parte de los campos visuales. Por lo tanto, el examen del nervio óptico implica 3 fases. Primera fase, la agudeza visual. Segunda fase, los campos visuales. Y la tercera fase, el examen del fondo de ojo con el oftalmoscopio, que yo le hablé el pasado martes. El nervio óptico es una parte de las vías ópticas. El aparato visual comienza con el globo ocular, el ojo. Fíjense que es una parte tan desarrollada en la medicina que hay una especialidad dedicada solo a este órgano, al ojo. ¿Cuál es esa especialidad? El oftalmólogo. Es un médico para los ojos nada más. Y el oftalmólogo no tiene que ver con nervio óptico. Ya eso es neurología y neurooftalmología. Del nervio óptico para atrás ya, eso es neurología. Ahora, el ojo, todo lo que tiene que ver con el ojo, es una rama de la medicina, una especialidad de la medicina quirúrgica, porque ellos operan. Entonces, tenemos globo ocular, tenemos nervio óptico, tenemos quiasma óptico, tenemos cintillas ópticas, radiaciones ópticas, y al final todo va a terminar en el lóbulo occipital del cerebro. El lóbulo occipital del cerebro, que es la parte posterior, es un lóbulo visual cuya función básica y principal es hacer consciente las percepciones visuales que comienzan en el globo ocular. Bueno, aquí pueden ver los receptores que hay, los receptores conos y bastones, neuronas bipolares, neuronas ganglionares, nervio óptico. Hay una reunión de axones, células ganglionares. Una parte es intraocular, el canal óptico. El nervio óptico está revestido de mielina y está vascularizado por la arteria central de la retina,
y por la arteria oftálmica en su parte intraocular. También la arteria cerebral anterior nos da ramas en su segmento intracraneal. Entonces, aquí podemos ver el globo ocular y el nervio óptico desprendiéndose. Como son aferencias, son axones que van de afuera hacia el cerebro. No son eferencias, son aferencias. Aquí podemos ver el nervio óptico y aquí podemos ver un fondo de ojo. Eso es lo que yo voy a ver con el oftalmoscopio. La retina es esa pelota, es ese fondo de la pelota anaranjada. El nervio óptico es la papila y las arterias que están ahí son las arterias centrales de la retina y las venas centrales de la retina. Con el oftalmoscopio yo tengo que ver eso que está ahí. Entonces, la agudeza visual y la campimetría son pruebas que las realiza más el oftalmólogo con sus aparatos. Por ejemplo, el oftalmólogo, cuando usted le hace una agudeza visual, es para saber cómo está su visión. Lo normal es la visión 20/20. El oftalmólogo le hace una agudeza visual para saber si usted tiene su visión 20/20. Una visión 20/20 no requiere lentes. Cuando usted tiene algún defecto de refracción, sea miopía, astigmatismo o hipermetropía, el médico de los ojos, el oftalmólogo, le va a indicar gafas o lentes para poder ver. Y la agudeza visual él la hace con equipos computarizados. Usted entra la cara en el aparato y va a ver un dibujito y el equipo computarizado le va a dar el diagnóstico. Nosotros en neurología no tenemos eso porque no somos oftalmólogos. ¿Qué hacemos nosotros para valorar la agudeza visual? Le pedimos al paciente que se tape un ojo, que abra el otro y a distancia nosotros le vamos a decir, ¿cuántos dedos ves ahí? Tenemos que colocarnos a 3 metros de distancia del paciente y eso se llama visión a cuentadedos. Claro, eso es algo muy rudimentario, eso es algo para que una gente te diga que ve 4 dedos o ve uno, poniéndole 2, por ejemplo, tiene que estar muy mal de la visión. Por lo tanto, la agudeza visual es un terreno que cae dentro de lo que es la oftalmología, igual que los campos visuales. Los campos visuales son igualitos. Le decimos al paciente que se tape un ojo y le preguntamos, se mueve la mano en el campo visual. Eso es para buscar si hay hemianopsia, que es una ceguera de un hemicampo visual, heterónima, hemianopsia, heterónima o homónima, y si hay cuadrantanopsia, cuando es un cuadrante. Entonces, las dos pruebas de agudeza visual y campimetría, si yo quiero tener una información certera de cómo está un paciente en esa parte, evidentemente que tengo que referirlo a un oftalmólogo. El oftalmólogo le va a hacer eso en su consultorio con sus aparatos. Ahora, lo que yo no puedo mandar al paciente al oftalmólogo es para que le hagan un fondo de ojo. El fondo de ojo lo tengo que hacer yo. Un examen neurológico sin fondo de ojo está incompleto. Por eso el oftalmoscopio es una parte importantísima para que el examen neurológico esté completo. Entonces, ahí pueden ver, ese es el nervio óptico, esa es la papila. Ese es el nervio óptico, de ahí se desprende y se dirige hacia estructuras internas del cerebro. Recuérdense que el segundo par craneal o nervio óptico es un nervio que tiene una ubicación diencefálica, está en el diencéfalo. El primer par craneal o olfatorio está en el rinencéfalo. Entonces, ahí pueden ver las arterias que penetran irrigan el nervio óptico. Bueno, luego viene lo que es el quiasma. El quiasma es la decusación. El nervio óptico derecho y el izquierdo se cruzan y hay fibras que se interconectan unas con otras.
Eso se llama decusación. Es el quiasma óptico, es la decusación parcial de las fibras, las fibras ópticas. Las fibras que provienen del campo nasal se cruzan en la línea y se dirigen a la bandeleta óptica control. Fibras que corresponden ¿Me están oyendo? Está No, frisado, se profe. estaba frisando. ¿Se está frizando? Sí. Deje ver. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Me escucha ahí? Sí, ahí se escucha bien. Ok, entonces, del nervio óptico viene el quiasma óptico, del quiasma óptico viene la cintilla óptica y de la cintilla óptica vienen las radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas son las que van a terminar en el lóbulo occipital, en el área visual primaria. Área visual primaria. Las bandeletas ópticas se extienden desde el quiasma hasta los núcleos geniculados. Esto que le llama bandeleta es lo mismo que cintilla. Globo ocular, nervio óptico, quiasma, cintilla y radiaciones. Y ahí vienen los cuerpos geniculados, son unas estructuras del tálamo donde hacen conexión, es decir, que la información visual va a tener sinapsis o interconexión a nivel del tálamo. Y tenemos dos tálamos en estructuras que están profundas, tienen la forma como de un puño cerrado, pero más pequeño. Ahí pueden ver las radiaciones ópticas de los cuerpos geniculados talámicos, llega a la corteza occipital y corresponden a la tercera neurona. Entonces, en esta parte, habla de esa parte final, tenemos área visual primaria, área visual secundaria y área visual terciaria. Todo esto ubicado a nivel del lóbulo occipital. El área visual primaria está a nivel de la cisura calcarina de este lóbulo occipital. Por lo tanto, el médico en el examen neurológico, para examinar el segundo par craneal, lo que va a hacer es agudeza visual, campimetría por confrontación y examen del fondo de ojo. Aquí habla de las hemianopsias, las cuadrantanopsias y la pérdida de la visión. Lesiones de la retina, trombosis venosa retiniana, retinitis pigmentaria, degeneración macular. Bueno, lo más frecuente que uno puede ver de lesiones del nervio óptico es la neuritis óptica o es un proceso inflamatorio que afecta el nervio óptico y que va a producir dolor en el globo ocular y pérdida de la visión. Las neuritis ópticas pueden ser producidas por múltiples causas y una de ellas son enfermedades que afectan la mielina, enfermedades desmielinizantes. En otros casos hay procesos inflamatorios virales y bacterianos. Aquí habla de lesiones del quiasma y otras alteraciones. Por ejemplo, aquí podemos ver, arriba tenemos un ojo que ve y un ojo que no ve. El ojo derecho, de mi derecha, de este lado, pues hay una ceguera. En cambio, una ceguera completa. Abajo tenemos lo que es una hemianopsia homónima, hemianopsia heterónima, cuadrantanopsia homónima. Hay hemianopsia y hay cuadrantanopsia. Generalmente las lesiones del nervio óptico van a producir ceguera completa. Lesiones de la cintilla óptica van a producir hemianopsia y lesiones de las radiaciones ópticas van a producir cuadrantanopsia.
Aquí tenemos los campos visuales y un esquema en el que representa los dos globos oculares con las estructuras que terminan a nivel del cuerpo geniculado talámico. Entonces, aquí viene ya lo que es el tercer par craneal. Tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal, lo que hacen es que mueven el ojo. Cuando yo me acerco la cámara, por ejemplo, déjame acercarme aquí. Cuando yo miro a la derecha o a la izquierda, arriba y abajo, esos movimientos del globo ocular son dados por estos tres nervios. Y el que más trabaja es el tercero. El tercer par craneal es el que más trabaja porque es el oculomotor. Se llama oculomotor, mueve el ojo. Este nervio, el tercer par, tiene un componente parasimpático que te va a dar inervación al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Son dos músculos que va a inervar. El músculo constrictor, esa es la división parasimpática del oculomotor a través de un núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal. Ya aquí estamos a nivel de mesencéfalo, no de diencéfalo ni de rinencéfalo. Este nervio, el tercer par, cuando inerva el constrictor de la pupila, va a producir, va a constriñir la pupila y la pone pequeña. Recuérdese que la pupila es el orificio que deja el iris. El color del ojo está dado por el iris, no por la pupila. Tiene los ojos azules, tiene los ojos negros, ese es el iris. Entonces, cuando el tercer par actúa y trabaja, constriñe la pupila. Cuando el tercer par actúa a través del músculo ciliar, produce la acomodación, reflejo de acomodación. Por ejemplo, yo me acerco a la cámara aquí, me están viendo, yo estoy enfocando para poder ver, pero si yo de repente miro hacia lo lejos, enfoco para mirada lejana, enfoco para mirada cercana. Eso lo hace el músculo ciliar inervado por el tercer par en su división parasimpática. Recuérdense que el sistema nervioso autonómico se divide en simpático y parasimpático. Y el tercer par craneal tiene funciones parasimpáticas, no simpáticas. Este tercer par craneal, con la linterna, es que yo voy a hacer esto. Voy a iluminar la pupila y la pupila se va a poner chiquita. Lo anormal sería que usted la ilumine y la pupila se dilate. Eso sería lo anormal, eso sería algo patológico y hablaría de una alteración del tercer par. Cuando usted examine el tercer par, va a examinar la reacción pupilar a la luz, lo que se llama reflejo fotomotor o reflejo pupilar. Entonces, este tercer par craneal, que se llama nervio oculomotor, en su división parasimpática va a inervar el músculo constrictor de la pupila y músculo ciliar. Recuérdense que el músculo ciliar sirve para la acomodación, mirada cercana, mirada lejana. Ahora, en su división motora, el oculomotor va a inervar los siguientes músculos que mueven el ojo: el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo menor. Es decir que fíjense que inerva 1, 2, 3 y 4 músculos, pero también inerva el elevador del párpado superior. Por eso, cuando hay una parálisis del tercer par, el paciente va a estar así, con caída del párpado o topsis palpebral. Por eso,
la parálisis completa del tercer par, el paciente va a tener topsis, la pupila, levanta el ojo y va a ver la pupila dilatada y va a tener lo que se conoce como midriasis, pupila dilatada, y el ojo va a estar desviado hacia afuera. ¿Por qué? Porque el recto medial, que es inervado por el tercer par, no va a estar funcionando, y el recto lateral lo ala, que es el sexto. El sexto par craneal, el nervio 6 o abductor o abducens, solo va a inervar un músculo nada más, que es el recto lateral del ojo. Gracias a ese nervio usted puede dirigir la mirada hacia los lados. Por ejemplo, cuando yo miro a la derecha, trabaja el sexto del ojo derecho, pero el tercero del ojo izquierdo. Cuando yo miro a la izquierda, trabaja el sexto del ojo izquierdo y el derecho del ojo derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que los movimientos laterales del ojo son conjugados, porque hay dos nervios que trabajan en conjunción, tercero y sexto. El tercero inerva el músculo recto lateral. El sexto inerva el músculo recto lateral. El tercero inerva el recto superior del ojo, que levanta el ojo para arriba, el recto inferior, que lo dirige para abajo, y el recto medial, que lo dirige hacia la nariz o hacia adentro. También inerva el oblicuo menor, que es el oblicuo inferior, porque el oblicuo superior es inervado por el cuarto par craneal, que va a tener utilidades. El cuarto par craneal o patético troclear inerva el músculo, va a inervar el músculo oblicuo superior del ojo, que sirve como forma de polea para dirigir el globo ocular hacia abajo. Por lo tanto, cuando usted tiene una parálisis del cuarto par craneal, usted va a tener dificultad para dirigir la mirada hacia abajo y descender escaleras. Entonces, yo quiero que Norma Paola Alvarado me diga cuáles son los músculos que inerva el tercer par craneal. ¿Cuáles son, profe? Que se corta un poco. Los músculos que inerva el tercer par craneal. No te ¿Y quién le y Nilsa? ¿Qué le dice Nilsa? No dice el recto superior. Recto superior del ojo. Ajá. También el inferior. Recto inferior del ojo. Ajá. El oblicuo menor. Póngale a ese oblicuo inferior. Ok. Y el recto medial. Ok. Esos Y el son los párpado cuatro. también. Y el elevador del párpado superior. Y la división parasimpática va a inervar el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Entonces, mira, ¿cuál músculo inerva el sexto par craneal? El sexto par craneal es el que va a inervar va a inervar al recto lateral. Que va a servir para dirigir la mirada hacia los lados. Ustedes ven que el ojo puede moverlo horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede moverlo vertical hacia arriba y hacia abajo. Y puede tener mirada oblicua hacia abajo, oblicua hacia arriba, hacia abajo de la derecha, hacia arriba de la derecha, hacia oblicua hacia arriba, hacia la izquierda y allá. Entonces es como una forma de asterisco con esos movimientos, no solo en forma de cruz, sino en forma oblicua. Y todos esos movimientos lo hace a través de estos tres nervios. El tercero y el cuarto tienen un origen mesencefálico. En cambio, el sexto tiene un origen pontino. Y de esos tres, el único que tiene propiedades y funciones parasimpáticas es el tercero.
Aquí hay un poco de anatomía. Ahí está el origen del tercer par craneal, el fascículo longitudinal medial que interconecta el tercero y el sexto para la mirada lateral. Aquí tenemos un esquema de los movimientos que ejecuta y ahí están los músculos. Miren aquí, ahí está la polea del oblicuo superior, oblicuo inferior, recto lateral, recto medial. Son los músculos extraoculares porque están fuera del ojo pero lo mueven. Aquí tenemos los movimientos de los ojos. Fíjense ahí cómo se representa todo lo que es la directriz oblicuo superior, oblicuo inferior, recto superior, recto lateral, recto interior, recto medial. Ahí están los movimientos. Entonces fíjense aquí cómo yo le he pedido a esta paciente que dirija la mirada hacia arriba y hacia la izquierda. Y aquí tenemos lo que es la parálisis completa del tercer par. Toxipalpebral, ¿por qué? Porque inerva el elevador superior del párpado. El paciente, cuando tiene una parálisis completa del tercer par, el ojo se desvía hacia afuera porque el sexto lo ala. No puede mover el ojo hacia adentro, no puede mover el ojo hacia arriba, no puede mover el ojo hacia abajo. Hay una oftalmoplejía, el ojo no puede moverlo. El paciente no puede mover el ojo afectado y la pupila va a estar dilatada. Eso se llama parálisis completa del tercer par porque tiene todos los signos típicos de afectación del tercer par. Ahí habla un poco del movimiento conjugado de los ojos, el movimiento ocular y las lesiones del fascículo longitudinal medial. A reflejos oculocefálicos. Cuando un paciente está en estado de coma inconsciente y usted le agarra la cabeza, está el reflejo oculocefálico o reflejo o maniobra de ojos de muñeca. Usted le agarra la cabeza a un paciente inconsciente, tiene que estar en coma, y usted le mueve bruscamente para allá. Cuando usted le mueve la cabeza para la derecha, los ojos deben desviarse hacia la izquierda. Cuando usted le mueve la cabeza hacia la izquierda, los ojos deben moverse hacia la derecha. Si no pasa eso así, ojo de muñeca, por eso es que se llama así, porque la muñeca usted la mueve y los ojos se van contrarios hacia donde usted dirige la cabeza. Cuando el paciente no tiene ojos de muñeca es porque hay una lesión troncoencefálica, hay una lesión del tallo cerebral. Si usted le dirige la cabeza hacia la izquierda y los ojos se quedan hacia la izquierda, hay una lesión troncoencefálica. Maniobra de ojos de muñeca. Entonces, ahí viene lo que es, hemos hablado de estos pares craneales. Hemos hablado de estos pares craneales, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 6. Vamos a hablar del 5 ahora, el trigémino. El nervio trigémino es el nervio del dolor. Cuando a usted le duele un diente, es una rama del trigémino que está afectada. Cuando a usted le duele la cabeza, son estructuras trigeminales que están afectadas. Entonces, el nervio trigémino es el responsable del dolor y de la sensibilidad de la cara, desde la frente, ojo, región maxilar, región mandibular. Todo lo que es la cara tiene que ver con el trigémino y los músculos de la masticación. Cuando usted está comiendo, que usted mastica, los maceteros, eso es trigémino. Entonces el trigémino tiene una parte sensitiva y tiene una parte motora. La parte sensitiva del trigémino te va a dar la sensibilidad de la cara y ahí usted usa un algodón para percibir la sensibilidad, la yema de los dedos o el palillo o la rueda de Wattenberg para percibir la sensación dolorosa. Y usted tiene que buscar áreas de anestesia
o de hipoestesia. Anestesia, usted no siente nada. Hipoestesia, siente menos. Cuando usted me pincha aquí, lo siento menos que cuando me pincha del otro lado, por ejemplo. Son pares craneales, están de un lado y están de otro. Entonces tengo que probarlo en un lado y en otro. El trigémino tiene una rama oftálmica, tiene una rama maxilar y tiene una rama mandibular. 3 ramas, trigémino. Aquí hablo un poco de la anatomía. Entonces, ¿cómo yo voy a examinar este par craneal? Sensibilidad en distribución de estas 3 ramas que la ven ahí, con un palillo, con un algodón, tacto superficial o con la rueda de Wattenberg. La parte motora tiene que ver con la masticación. Por lo tanto, voy a pedirle al paciente, le voy a palpar lo macetero y le digo que muerda, que apriete. También le puedo valorar la apertura mandibular, la fuerza de la apertura de la mandíbula. Abra la boca. Así es que se examina el nervio trigémino. Aquí ven la rama B1 del trigémino, rama oftálmica. Aquí ven el nervio maxilar y aquí ven la parte mandibular. Entonces, esa es la forma. Ahí ven las divisiones. Raíz sensitiva principal del trigémino. Es el nervio más grueso, más grande. Y hay una enfermedad muy frecuente que se llama neuralgia del trigémino o tic doloroso, que el paciente va a tener un dolor exquisito. Muchas veces van al dentista, creen que es un diente malo y hasta se le sacan el diente y sigue con el dolor porque es un dolor neuropático por daño del nervio, por inflamación o por afectación. Requiere un tratamiento especial. Ahí pueden ver el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal, el núcleo motor y el núcleo espinal. Es un nervio bastante grueso, es el nervio más grueso de los pares craneales y es un nervio pontino. Tiene una ubicación, una localización del puente. Miren ese esquema. Donde está el 1, ya eso es mesencéfalo, esa parte ahí. Donde está el 4, debajo del 4 es bulbo. Y el puente es todo donde está el 3, esa zona redondeada que hay ahí. Ahí lo pueden ver, toda esa parte anatómica de ese nervio. Entonces, también está implicada en la migraña. En los pacientes que sufren de jaqueca, el nervio trigémino se hiperactiva. Ahí ven cómo están examinando el trigémino. El reflejo corneal, usted ve, miren aquí por favor. Paola, mira esto. Cuando tú buscas el reflejo corneal que le pone un algodoncito en la esclera del ojo, hay un parpadeo. Eso es un reflejo integrado por el nervio trigémino. Semiología del trigémino, neuralgia del trigémino. Sexto par. Cuando el sexto par que inerva el recto lateral del ojo se paraliza, una parálisis del sexto par, ¿qué va a pasar? Que el individuo no puede mirar hacia los lados y cuando intenta mirar hacia los lados, el ojo no abduce completo y se queda en la línea media. Y el tercer par lo ala. Por lo tanto, va a tener una mirada nasal. Esa es la parálisis del sexto par y se va a ver en pacientes que tienen hipertensión endocraniana, muchas veces lesiones intracranianas que aumentan la presión. El nervio facial es el 7. El nervio facial es el número 7. Este nervio tiene que ver con lo que es tiene muchas funciones. Tiene funciones motoras y tiene funciones sensitivas y tiene funciones especiales viscerales. Y tiene funciones parasimpáticas, igual que el tercero. Igualito que el tercero, tiene funciones parasimpáticas. Es un nervio que tiene un origen pontino, igual que el sexto, igual que el quinto y igual que el octavo.
El nervio facial, en su parte sensitiva, me va a dar la sensibilidad al dolor del conducto auditivo externo, de eso que está ahí. El dolor del oído. Si usted tiene una inflamación del oído o un dolor por algo que está ubicado en el conducto auditivo, eso está dado por el facial. Ahora, el facial es el gran nervio de la cara porque inerva los músculos expresivos de la cara, los músculos de la expresión de la cara. Por ejemplo, si yo me río, si yo me pongo triste, si yo hago muecas y musarañas con la boca, todo eso es el facial. Por lo tanto, el facial inerva el orbicular de los ojos, el orbicular de la boca, el platisma cutáneo del cuello por el que yo puedo hacer así. ¿Cómo se examina entonces? Pidiéndole al paciente que haga muecas y musaraña, como estoy haciendo yo de hace rato. O pidiéndole al paciente, enséñeme sus dientes. Enséñeme sus dientes. Cierre sus ojos. Levante la ceja para arriba. Esos 3 movimientos. Enséñeme sus dientes, cierre sus ojos y levante la ceja para arriba. También le puedo decir que pite o que sople o que haga gestos como si fuera a dar un beso. Todos los músculos de la expresión de la cara son inervados por el nervio facial. ¿Cuál es la parte sensitiva? El gusto de los sabores dulce, amargo, agrio y salado en el 2/3 anterior de la lengua. Para eso usted tiene el azúcar y la sal. Y el tacto del conducto auditivo externo. ¿Y cuál es la parte parasimpática del facial? Inerva las lágrimas, las glándulas lagrimales. Cuando una gente llora y le salen las lágrimas por tristeza, eso es nervio facial. Cuando usted saliva y ve un bizcocho o un puerco asado y se le hace la boca agua, las glándulas salivales parotidias y sublinguales, eso es el nervio facial trabajando. Entonces la parte parasimpática de este nervio facial te va a dar esta inervación de las glándulas salivares y lagrimales. Si usted tiene una parálisis facial, el ojo no va a botar lágrima y se le va a resecar y usted va a tener resequedad del ojo porque no lagrimea. También en la parálisis facial usted va a tener la boca torcida así. Y hay que diferenciar lo que es una parálisis facial periférica de lo que es una parálisis facial central. En la parálisis facial periférica, el paciente tiene la boca torcida y se afecta el ojo y no puede plegar el ojo del otro lado. No puede hacer eso. Entonces, la parálisis facial periférica afecta la cara completa, la central solo afecta la boca nada más. Eso tiene sus razones anatómicas de por qué es así. Recapitulando, el nervio facial va a ser examinado pidiéndole al paciente que me enseñe sus dientes, que silbe, que pite, que sople, que pliegue el cuello, que levante los ojos que levante la ceja para arriba, que frunce el ceño y que apriete los ojos fuerte. La parte sensitiva tiene que ver con el gusto, la parte parasimpática tiene que ver con lágrimas y salivación y la parte sensitiva, superficial, dolorosa y térmica tiene que ver con el conducto auditivo externo. El nervio que continúa ahora es el nervio. Miren aquí, en esa parálisis facial periférica hay un signo que se llama signo de Bell, B-E-L-L, porque la parálisis periférica facial se llama parálisis de Bell, B-E-L-L, como campana.
en honor al apellido del médico que lo identificó y lo descubrió. Ese signo de Bell, miren esa foto, pueden ver que el paciente se le pide que cierre los ojos y no logra cerrarlo completo porque el facial inerva el orbicular de los ojos que hace que tú cierres los ojos. Ve ese movimiento, ese orbicular de los ojos para poder cerrarlo, ¿entiendes? Entonces, como no puede cerrarlo, intenta cerrarlo, la esclera se eleva, el ojo se eleva para arriba y se ve la parte blanca que es la esclera. Y eso se llama signo de Bell. Entonces, el octavo par craneal, el nervio 8, tiene que ver con el equilibrio y la audición. Antes le llamaban acústico, pero no solo tiene que ver con oír, tiene que ver con equilibrio, equilibrar. Entonces la parte que tiene que ver con el equilibrio es la parte vestibular y la parte que tiene que ver con oír es la parte coclear. Cuando este nervio se afecta, podemos tener mareos y vértigos. Si se afecta la parte vestibular, si se afecta la parte coclear, tiene que ver con la audición. Usted puede tener un daño del nervio y perder la audición y quedar sordo por una lesión neurosensorial del octavo par craneal. Usted puede tener una afectación de la parte vestibular y tener vértigo. Entonces ahí hay dos condiciones. Por eso muchas veces los pacientes que tienen vértigo tienen zumbido de oído, tinnitus o ruidos y pitillos, lo que llaman acúfeno o zumbido, tinnitus. Y eso se va a ver mucho en pacientes que tienen una enfermedad que se llama enfermedad de Meniere. Entonces, la parte vestibular equilibra, la parte coclear oye. Para yo examinar este nervio, yo voy a utilizar el diapasón. Voy a utilizar el diapasón que yo le mostré, que vibra y que suena. Y voy a hacer una serie de maniobras, como son la maniobra de Romberg. La maniobra de Romberg, el paciente usted lo para de pie, junta las piernas, levanta los brazos y cierra los ojos. Si el paciente tiene un desbalance, podemos decir que es un Romberg positivo. Quiere decir que tiene afectado el sistema del equilibrio. ¿Qué órganos intervienen en el equilibrio? La visión, el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, el cerebelo y lo que tiene que ver con la sensibilidad profunda, propiocepción. Entonces, ¿cómo se examina la audición? Con una audiometría, que es una prueba especial que la hace el médico del oído. ¿Cómo se llama el médico del oído? Otorrino. ¿Cómo se examina el equilibrio? Prueba de Romberg y las pruebas o maniobras de vértigo, inclinando el paciente hacia la derecha y hacia la izquierda, a ver si por cambios de posición se provoca lo que se llama vértigo. El vértigo es una sensación de giro del medio ambiente y usted va a percibir que el mundo da vueltas como si fuese un terremoto sin temblar la tierra. Entonces, podemos tener hipoacusia, podemos tener sordera de percepción, sordera de transmisión y sordera de tipo central. En la parte de sordera es que vamos a utilizar lo que es el diapasón. Y hay dos pruebas, la prueba de Weber y la prueba de Rinne. La prueba de Weber, yo golpeo el diapasón y lo coloco en la frente. Lo coloco aquí. Lo normal es que cuando usted golpea el diapasón y lo coloca en la frente, lo escuche igual de ambos oídos. Si hay uno que lo escucha y otro que no, el que no lo escucha, hay una sordera de transmisión. La prueba de Rinne es lo mismo, pero lo coloco en la apófisis mastoide. Cuando el paciente deja de escuchar el ruido, lo coloco en el oído, debe de escucharlo. Si no lo escucha, hay una sordera de transmisión.
La sordera neurosensorial es una sordera por afectación del nervio. Entonces, yo les voy a hacer un resumen de los pares craneales y le voy a mandar esta diapositiva no se la voy a enviar porque está muy larga y muy compleja. Le voy a hacer una más sencilla para enviársela de aquí al viernes. Y le voy a mandar el video. Entonces nos quedamos con el octavo par craneal. En la próxima vamos a hablar 9, 10, 11 y 12. Y ahí terminamos los pares craneales. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. De lo que yo he dicho hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Profe, sí, ¿a qué usted se refería que cuando los pacientes se hacen una crisis epiléptica tienen ilusión olfatoria? O sea, ellos pueden anticipar a que van a tener una crisis con eso. Bueno, el tema de la epilepsia, hay crisis epilépticas que son focales, donde el paciente puede tener una premonición. No son crisis generalizadas, o por lo menos tienen un inicio focal. Yo hablé fue de las crisis uncinadas, en las que el paciente va a percibir una sensación de olor antes de la pérdida de conocimiento y del ataque epiléptico, como que el aura olorosa, una alucinación olfatoria, le va a decir que se acerca un ataque epiléptico. Y cuando el aura es percepciones olorosas aberrantes o anómalas, se llaman crisis uncinadas.